Continuamos con la conferencia Regulación del Espectro, caso 5G Costa Rica, a cargo del máster Edwin Estrada Hernández. Él es máster, es abogado y fue viceministro de Telecomunicaciones. Tiene una maestría en Derecho Público y especialidad en Administración y Regulación de Mercados de Telecomunicaciones. Fue parte del proceso de aprobación de las leyes que rigen el sector de las leyes de las telecomunicaciones en Costa Rica. Se ha desempeñado por más de 10 años como profesor universitario en la carrera de Derecho y al día de hoy forma parte del Instituto de Tecnologías, Especialidades y Capacitación ITEC, como profesor de los módulos de las políticas públicas del sector de telecomunicaciones de Costa Rica y de regulación de plataformas digitales. Así que cedo el espacio al máster Edwin Estrada. Muy buenos días, muchas gracias al CEPIC, gracias a la ONED por la invitación, sobre todo hoy en el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Y creo que muchos de nosotros, salvo los jóvenes estudiantes que están por acá, que les veo cara de muy jóvenes, yo creo que somos una generación privilegiada porque hemos sido testigos de primera mano de la evolución que ha tenido las telecomunicaciones en los últimos años. Tuvimos en nuestros hogares un teléfono pegado a un cable que no podía moverse, que se marcaba con un disco. Ahí les explico a los jóvenes metiendo el dedo y moviendo. Y bueno, luego tuvimos la dicha de ver los primeros teléfonos celulares que solamente podíamos hacer llamadas, eran teléfonos analógicos. Luego de eso vimos los teléfonos inteligentes y ahí hubo como una explosión de servicios que aún no ha concluido y que más bien estamos empezando. No es casualidad que se diga que ya no estamos en una época de cambios, sino más bien estamos en un cambio de época, donde el Internet viene a tener injerencia en cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas. Y pues de ahí agradezco entonces nuevamente a la ONED y a los organizadores la posibilidad pues, de venir a compartir un poco con ustedes sobre las oportunidades que nos brinda el 5G y cómo está el proceso en Costa Rica en estos momentos. Bueno, muchas gracias. Con esta filmina quiero pues, visualizar un poco lo que les indiqué anteriormente. Vemos a principios de los años 80 los primeros dispositivos móviles, eran aparatos muy grandes, solamente podíamos hacer llamadas y hemos visto entonces cómo ha ido evolucionando, llegamos a tener un teléfono celular, un teléfono inteligente. Yo me acuerdo cuando adquirí el mío alrededor del año 94 más o menos, solamente podíamos hacer llamadas, pero luego me puse muy contento cuando pudimos enviar un mensaje de texto, que eso no lo podíamos hacer. Y posteriormente me puse más contento todavía cuando pudimos identificar quiénes eran las personas que nos estaban llamando. Hacer una videollamada era un tema de ciencia ficción, literalmente. Había una serie cuando éramos niños que se llamaba, o se llama, Los Supersónicos, los Jetsons, que era ciencia ficción. Era la contraposición de los Picapiedra. Y era todo ciencia ficción y yo creo, me atrevería a decir que absolutamente todo lo que nosotros vimos en esa serie, en los Jetsons, se ha convertido en realidad en estos momentos. Personas como ustedes de corta edad que nacen, que son nativos digitales, que prácticamente nacen con un chip, y si ustedes tienen hermanos menores, muy pequeños, podrán ver incluso que ya también los están dejando atrás a ustedes, porque esto es muy rápido. Entonces, ¿qué es 5G? Bueno, 5G es una nueva tecnología, es una tecnología que prácticamente es un paso de página. ¿Por qué? Porque vamos a pasar, por ejemplo, a tener la posibilidad de conectar alrededor de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, para empezar.
¿Por qué? Porque bueno, tuvimos en la anterior charla, vimos el tema de la inteligencia artificial, pero también tenemos acceso a otras aplicaciones como Internet de las Cosas, como el Big Data, en fin, muchas otras aplicaciones, y necesariamente para poder trasladar toda esa información requerimos redes robustas, redes estables y redes escalables, o sea, que vaya soportando esa cantidad de datos que todos los días ingresa. ¿Por qué? Porque todos los días son más dispositivos los que se conectan a la red. Entonces, ubiquemos en nuestros hogares, que es nuestro entorno más cercano, y tal vez, ¿qué dispositivos podemos tener en nuestras casas? Bueno, tal vez un televisor inteligente, tal vez tenemos una par de computadoras, tal vez en algunas casas hay algunas cámaras de seguridad, también hay una automatización, por ejemplo, de las luces, automatización para regar el jardín, pero va a llegar el momento en que todo ese entorno cercano a nuestro esté completamente digitalizado. Y para eso pues se requieren redes de telecomunicaciones con esas características. Si salimos de nuestros hogares y nos enfrentamos a nuestros barrios, nuestros distritos, nuestros cantones, en fin, el país entero, llegando al mundo, nos damos cuenta entonces que vamos a vivir en una sociedad hiperconectada con una velocidad también muy alta, porque también por medio de inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a poder utilizar vehículos autónomos, vamos a poder utilizar o realizar, los médicos van a poder realizar cirugías estando en sitios remotos, y definitivamente para eso se requieren estas redes, pero que además sean seguras. Bueno, vemos el tráfico también que aumenta, y definitivamente la cobertura va a ser en todo el territorio nacional. Esto es importante también porque los datos duros, por ejemplo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos demuestran que con solamente poner internet en un barrio, en una comunidad, se disparan inmediatamente los indicadores económicos y sociales. Entonces, podemos decir al día de hoy que el catalizador de la economía en este momento son el acceso y el uso seguro, responsable y productivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Esto quiere decir entonces que el país, las personas que no tomen las acciones necesarias, pues se van a quedar atrás, y además entonces van a ir perdiendo competitividad. Como país podemos perder competitividad, y eso significa entonces que vamos a perder oportunidades, con las consecuencias negativas para las oportunidades para las personas físicas, pero también en detrimento de las condiciones de vida de todos los habitantes. Entonces, el primer mensaje que es importante tener siempre en mente, que esto tenemos que hacerlo sí o sí, porque es un tema inherente a la competitividad y es un tema inherente a la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿de qué no estamos hablando? Cuando hablamos de 5G, no estamos hablando de Facebook y redes sociales, no estamos hablando para ver películas, que si bien es cierto, sí, vamos a poder descargar una película muy rápido, pero pensemos más bien en grande y pensemos que todos los sectores de la economía van a tener oportunidades a partir del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Cualquier sector que ustedes se imaginen, desde la educación, pero también los sectores productivos, y hoy quiero hacerle referencia a uno muy específico que es muy importante para nuestro país, que es el sector agroindustrial. Pero este es un pequeño ejemplo porque, repito, en absolutamente todos los sectores de la economía hay oportunidades, y por ende es necesario entonces tomar las acciones para que en todos los sectores se aplique de la mejor manera las oportunidades con 5G. Y como vemos ahí, y ya les había indicado, estamos hablando entonces de una sociedad hiperconectada, y estamos hablando que el 5G industrial no depende exclusivamente de la red comercial de los teléfonos inteligentes que nosotros tenemos ahora. Se requiere más. Entonces, bueno, concentrándonos en el ejemplo concreto que quise traerles hoy, el tema de la alimentación del ser humano. Oímos una noticia hace unos días que ya la India es el país más poblado del mundo, superando a China. Va a llegar el momento en que, y muy pronto, en que vamos a tener
10 billones de habitantes en el mundo, y evidentemente esto limita entonces los espacios para producir alimento, que es lo más básico que requerimos nosotros, además del agua, para poder sobrevivir como especie, y consecuentemente también se requiere aumentar entonces la capacidad en un 70% entre 2005, 2007 y 2050. Entonces, ¿cómo hacemos eso, señores? Si por un lado vemos que las ciudades crecen, que las zonas rurales, que es donde se producen los alimentos, decrece, que hay problemas también con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y bueno, definitivamente entonces aquí las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta útil que va de la mano con la producción de alimentos, con la protección del medio ambiente también y muchas otras oportunidades que hay. Bueno, este es un ejemplo de Costa Rica, que es lo que ha venido produciéndose. Nada más para referencia, aquí algunas aplicaciones que ya tenemos relacionadas con el 5G. Por ejemplo, vemos los vehículos autónomos pensando en el campo, vemos los drones, las decisiones con datos, esto es sumamente importante también, los sensores, en fin. Imagínense entonces ustedes una finca donde tienen determinados productos, ya sean animales o vegetales, y por medio entonces del uso de estas aplicaciones van a poder ustedes identificar qué cantidad de agua necesita, cuándo se puede recoger la cosecha. Podemos revisar el tema también de las amenazas de enfermedades, en fin. Como hay una frase cliché ahí que dice que el cielo es el límite, la imaginación es el límite. ¿Por qué? Porque vamos a poder aprovechar en todos los sectores, como les dije, y en muchos de los ámbitos en la aplicación. Entonces, por eso se dice que, y por eso yo me atrevería a decir que habría que entonces hablar con los historiadores o con las personas que están a cargo, digamos, de la identificación de las eras y decirles, mire, bueno, ya no estamos en la era contemporánea, sino estamos entrando en una nueva era donde el eje transversal es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, bueno, estos son, siguiendo con los usos, seguridad de monitoreo, conteo automático de plantas, cabezas de ganado, fotometría y composición de terreno, estado fitosanitario de los cultivos, en fin. Son dispositivos que al día de hoy ya están disponibles. Y, repito, con el uso de las tecnologías entonces se le brindan grandes oportunidades de crecimiento y de mejora y de ser más eficientes a todos estos sectores, y hablando físicamente al tema de la parte agroindustrial. Voy a adelantarme aquí un poco para entrar ya al tema concreto del proceso de 5G, cómo estamos en Costa Rica, cuáles son las acciones que hay que realizar para poder hacer este uso seguro, porque yo creo que ya para nadie a nadie hay que convencer de la necesidad, y a nadie hay que convencer de la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Yo creo que todo eso lo tenemos claros. Sin embargo, es importante estarlo recordando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay muchas instituciones, principalmente instituciones públicas, que tienen competencias y que tienen acciones relevantes para poder lograr este fin, sin embargo, no lo están haciendo como deben ser. Entonces hay que siempre estar recordando, porque a veces damos las cosas por sentado, pero no necesariamente es así. Estas son algunos otros ventajas, digamos, del uso de estas tecnologías en el tema agroindustrial: la reducción en el consumo de agua por hectárea, la reducción del uso de pesticidas por focalización en su uso, disminución de la huella de carbono y también la mejora en la conectividad rural y movilidad de jóvenes, y que hace que las personas puedan o quieran volver al campo. Y este tema de la no necesidad de que las personas migren de las zonas rurales a la ciudad, esto, gracias a la conectividad, pues genera grandes oportunidades de empleos en zonas remotas. Recuerdo que cuando estuve en el Viceministerio de Telecomunicaciones y hacíamos las visitas a las municipalidades, porque tenían grandes retos y estaban poniendo muchas barreras para la construcción
de la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los operadores, siempre les decíamos, mire, es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque por medio del teletrabajo las personas no van a tener que emigrar a San José, y hay muchos ejemplos de personas que no solamente viven en una zona rural y tienen su puesto de trabajo aquí en San José, pero también se puede, y tenemos una gran oportunidad con el tema de nómadas digitales, que no solamente los costarricenses podemos ser nómadas digitales, sino también con una buena conectividad podemos incentivar para que personas de otros países, aprovechando las bellezas escénicas que nosotros tenemos en Costa Rica, puedan entonces venir a trabajar desde acá. Ya hay una ley que incentiva, sin embargo, lo que más requieren estas personas, pues evidentemente es una conectividad que les permita mantenerse, valga la redundancia, conectados de manera segura, y que en el momento en que están haciendo una charla o enviando algún documento, por ejemplo, y dando un ejemplo más sencillo, no se les corte la comunicación, porque se van a ir a otros países que les puedan ofrecer mejores condiciones. Entonces, ¿cuáles son los retos de 5G o algunos de los retos? Ah, bueno, allá está la pantalla, no la había visto, ya no me va a dar tortícolis. Algunos de los retos que hay que realizar, definitivamente, y esto también hay que dejarlo claro, porque hablamos de una brecha digital, y la brecha digital es esa diferencia entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Y lamentablemente los que no tienen acceso generalmente son las personas que están en condición de vulnerabilidad, ya sea económica o diferentes grupos como los indígenas, adultos mayores, las personas, como les dije, en condición de pobreza, o bien personas que viven en zonas donde económicamente no ha sido atractiva la inversión por parte de los operadores y que se atiende en el caso de Costa Rica por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, tener claro también que la idea es, o el reto, o la meta es, tomar las acciones para tratar de llevarle al pulso a esta evolución, porque resulta ser que la evolución no para, y esta explosión es exponencial. Es exponencial, entonces es importante tener y tratar de llevarle el pulso a eso, y tener claro, eso sí, que si bien el día de hoy podemos cerrar una brecha en determinada situación, pero resulta ser que mañana aparecieron 3 o 4 servicios más que nos amplía esa brecha que cerramos el día de hoy. Eso también tenerlo en mente, porque en el tema de las telecomunicaciones no podemos dejar de tomar decisiones, tal y como lo hablaba mi antecesor ahora, el tema de ciberseguridad, que es un tema importante, inherente también, y que también está relacionado con la competitividad. Los ciberdelincuentes tienen la capacidad de transformarse muy rápidamente, establecer nuevas estrategias, entonces por eso también es importante ir tomando las acciones permanentemente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos? Tal vez antes de entrar al… no, vamos a hablar mejor primero, me disculpan, vamos a hablar primero de las acciones y en qué situación estamos nosotros al día de hoy con el desarrollo de 5G. Entonces, para poder desarrollar una red de 5G se requieren al menos 2 tipos de infraestructura. Una infraestructura activa, que sería el espectro radioeléctrico, y una infraestructura pasiva, que estamos hablando de ductos, torres, antenas, en fin, cualquier dispositivo que tenga relación con una red de telecomunicaciones. Puede ser incluso hasta un edificio, hasta un poste de electricidad, hasta una valla o hasta un semáforo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a instalar las antenas que posteriormente nos va a dar conectividad. La fibra óptica también es otro elemento pasivo. Entonces, con el espectro radioeléctrico, el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo emitió la instrucción a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que realizara el proceso licitatorio, porque la manera de otorgar espectro en este país es por medio de una licitación pública que garantice ciertos principios constitucionales como la libre concurrencia, el trato igualitario, la rendición de cuentas, la transparencia, entre otros. Se espera entonces que la SUTEL haga la recomendación al Poder Ejecutivo alrededor de unos 16 meses.
¿Por qué 16 meses? Porque la experiencia que tenemos de las dos anteriores licitaciones, que fue la primera que inició en el 2009, terminó en el 2011, la segunda empezó en el 2016 y terminó en el 2018. Entonces son alrededor de 16 meses, 18 meses ya teniendo el contrato refrendado por la Contraloría General de la República, y es ahí entonces donde empieza el proceso, el plazo de la licitación de espectro, que en el caso de Costa Rica estamos hablando que es de 15 y hasta 25 años, no más de eso. Entonces, repito, en el caso del espectro, esa es la situación. En este momento se está a la espera de que el Poder Ejecutivo, por medio del MISIT, envíe los lineamientos técnicos a la SUTEL, y al día de hoy no los ha enviado, a pesar de que la instrucción fue publicada en la Gaceta el pasado 2 de mayo. Entonces, eso es con respecto al espectro radioeléctrico, que además el espectro radioeléctrico, que es un bien que pertenece a la nación, es un bien escaso y es un bien que debe hacerse un uso eficiente porque además es un tema de criterios técnicos, pero además es una orden o algo que la ley establece y por ende es de acatamiento obligatorio. Eso con respecto al espectro radioeléctrico. Con respecto a la infraestructura pasiva, ahí digamos está la parte más complicada. ¿Por qué? Porque en la infraestructura pasiva son muchos actores que participan. Yo les hablé ahora de las municipalidades, les puedo hablar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque en las carreteras es la vía natural para incorporar las redes de telecomunicaciones, pero para eso se requieren especificaciones técnicas, que en los diseños de las carreteras nuevas o las carreteras que se van a ampliar se incorporen esas especificaciones. Lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha tenido reticencia durante muchos años a hacer esto, y no es sino porque el año pasado se aprueba una ley que ya el ministerio, digamos que se puso manos a la obra para realizar los reglamentos respectivos para poder asumir este tema. Otro tema importante también es, yo les hablaba ahora que prácticamente en cualquier sitio se va a poder instalar los dispositivos, porque estamos hablando que son dispositivos más pequeños. No pensemos en esas torres grandes rojas que nosotros vemos por ciertos sitios, sino los dispositivos de 5G son más pequeños. Y bueno, que dicha que son más pequeños, porque se dice que se requiere hasta 4 veces más antenas o dispositivos de las que hay en este momento. Y en un sitio densamente poblado, como por ejemplo el centro de San José o una zona industrial, se dice también que hay que poner un dispositivo de estos, o una antena de estas cada 75 metros alrededor de cada 75 metros. Entonces imaginémonos, si las municipalidades continúan poniendo estas barreras que durante todos estos años han impuesto para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, que si bien es cierto, es obligación de los operadores, pero estos operadores llegaron a un país que los llamó a invertir en un marco de derecho con seguridad jurídica y con el principio de legalidad. Entonces, no es posible que el Estado costarricense, por un lado, llame a los operadores a ofrecerles que vengan a invertir en el país, y por otro lado, sus mismas instituciones como las municipalidades estén poniendo problemas para desarrollar estos proyectos. Entonces, parte de los retos que existen ahora es que una vez que los operadores sean adjudicados con esta licitación, puedan desplegar las redes de telecomunicaciones en el menor tiempo posible. Entonces, esto sería algunos de los ejemplos relacionados con la infraestructura activa y la infraestructura pasiva, que con esto es lo que se desarrolla en las redes de telecomunicaciones. Hay algunos otros elementos también, como por ejemplo las telecomunicaciones satelitales. Sin embargo, estas son más útiles, por ejemplo, en zonas que son muy rurales y zonas donde la densidad de población no es tan alta, porque estas señales satelitales no son tan robustas como podrían ser, por ejemplo, los servicios que se puedan prestar mediante fibra óptica o mediante algunas otras frecuencias de espectro, como la frecuencia de 3.5, la frecuencia 2.6 o algunas otras frecuencias del espectro radioeléctrico, que cada una tiene sus capacidades y sus características. Si bien es cierto también, queremos una red de telecomunicaciones, pero bueno, preguntémonos para qué la queremos.
Las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo, nada hacemos con tener una red si no tenemos la capacidad de utilizarlas. Entonces ahí hay un elemento también muy importante, que es el tema de la educación. Las personas tenemos que aprender a hacer ese uso productivo. Todos los sectores de la economía también tienen que tener la capacidad de ir identificando cuáles son esas oportunidades e irlos incorporando, y para eso también hay que educar a estos sectores productivos. Las universidades, como la Universidad Nacional Estatal a Distancia, tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen que identificar también en su currícula universitaria y en las carreras que dan, cuáles son las oportunidades que ofrece el 5G y que ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, e incorporarlas dentro de su currícula universitaria. Hace alrededor de 2 años, me acuerdo haber visto una primera plana en un medio de comunicación nacional, donde decía que las universidades públicas duraban hasta 3 años para hacer una reforma a la currícula, y que muchas veces habían hasta temas ideológicos que no ayudaban a que esto se cambiara de manera rápida y oportuna. Aquí también, entonces, no solamente hablando de las universidades, sino también hablando de la educación desde las más tempranas edades y pasando por todo el proceso educativo, sin dejar de lado también a las personas que ya estamos ubicados en el mercado laboral, que también, y que no somos así como estos jóvenes que están acá, que no somos nativos digitales, y que requerimos también ser resilientes e ir adaptándonos, porque si no vamos a quedar por fuera del mercado muy rápidamente. Bueno, entonces, estas son algunas de las acciones que les estaba indicando, y bueno, quedo atento, señoras y señores, para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer relacionadas con este tema. Agradecer nuevamente a la Universidad Estatal a Distancia, al CEPIC, por organizar esta actividad tan importante, sobre todo aprovechando el Día de las Telecomunicaciones. Me dijeron ahora que llegué que algunos de los estudiantes del CTP tenían algunas preguntas. Entonces, señores, señoritas, soy todo oídos. A ver, allá hay un caballero con la mano levantada. Don Walter. Ok, don Edwin. Miren, una de las cosas que a mí más me preocupa de todo este desarrollo, ya he estado presente en varias ponencias, varios seminarios de este tipo, es el costo. Tal y como usted lo indicó, los costos del despliegue de 5G son multimillonarios, precisamente porque la densidad de celdas y la necesidad de conectar estas celdas es muy alta. Conversando con Sutel todavía no tiene un modelo de costos para que los operadores transfieran esas inversiones a los usuarios de manera que sean redituables. Usted, que tiene experiencia a nivel internacional, en esta faceta del negocio, Costa Rica, ¿qué puede sugerirle, o Sutel qué puede hacer para que estos costos no sean tan altos, que sean onerosos y desestimulen el uso de la tecnología? Sí, muchas gracias. Mire, bueno, muchas cosas que se pueden hacer, y les voy a contar una anécdota, porque no solamente de Sutel y no solamente de los operadores hay que tomar decisiones. Les voy a contar una anécdota, porque en muchas de mis idas a las municipalidades, me acuerdo específicamente de la Municipalidad de Limón. Yo llegué al Cantón Central de Limón, les hablé, mire, estos son los datos duros, con esto se van a crear estas oportunidades, vea lo que dice, cómo se disparan los indicadores, etcétera, etcétera. Les dije, mire, ustedes aquí en Limón tienen, uno abre el periódico y ¿qué es lo que lee de Limón? Lamentablemente muchas cosas malas de Limón. Tienen grandes oportunidades, estaban presto a inaugurar ese gran megapuerto que hicieron ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tiene una gran potencialidad, y qué es lo que piden las empresas que se van a instalar ahí, en ese sitio, por ejemplo, y que van a movilizar la economía. Requieren internet. Entonces, resulta ser que el alcalde se le abrieron los ojos de la felicidad cuando
se dio cuenta que él podía cobrar por cada una de las antenas o los postes, que él podría cobrar un canon para que fuera la municipalidad. Entonces yo le dije, mire, señor alcalde, usted en vez de estar pensando en los 5 pesos que va a cobrar por poste, ¿por qué no piensa mejor en crear ese entorno habilitador? Y ve aquí los indicadores están, no me crea a mí, créale los indicadores económicos. Ya solamente usted con permitir que las telecomunicaciones lleguen ahí, la economía se le mueve y téngalo por seguro que usted va a tener mayores ingresos indirectamente que directamente por los 5 pesos por torre que quiere cobrar. Entonces, con esto quiero decir, bueno, que hay muchas cosas. Sí hay que incentivar, como usted dice, el despliegue de infraestructura. La infraestructura es muy cara. Hay diferentes maneras de incentivar. Evidentemente, por ejemplo, la compartición de infraestructura es una manera también de reducir los costos, pero hay muchas otras formas. Y yo espero que en la licitación actual se aproveche algo que se da en muchos otros países. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, el espectro radioeléctrico que va a ser licitado, si se le pone un precio, ese precio va a ir, según nuestra ley, a Fonatel, y Fonatel tiene que empezar el proceso a partir de la política pública, de poner a licitación eso para cerrar la brecha digital. Pero hay otro mecanismo, por ejemplo, que es más rápido. ¿Por qué? Porque en vez de cobrar esa plata para Fonatel, se le pone una obligación de hacer al operador, y que sea el operador que adquirió la licitación y que adquirió el espectro el que directamente desarrolle el tema de las redes de telecomunicaciones. Entonces esa es una manera de incentivar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un mismo proceso licitatorio respetando todos los principios de la contratación administrativa, pero así nos garantizamos que sea más rápido y además hay mayores controles. ¿Por qué? Porque el hecho de que el operador tenga en el mismo contrato esa obligación significa que si incumple podrían ponérsele multas e incluso podría perder la licitación. Entonces esa es una manera también de incentivar, no cobrar el espectro radioeléctrico y ponerle la obligación al operador. Lo que pasa es que en este país es complicado. ¿Por qué? Porque yo me imagino, imagínense nada más una primera plana del periódico, se le da gratis al operador y son los millonarios extranjeros que se vienen a llevar la plata a Costa Rica. Me imagino ese titular, y no analizan que más bien incentivan para que el operador pueda invertir más rápido el dinero. Entonces por eso es donde yo digo que las municipalidades y todas esas instituciones que son los que ponen barreras tienen también que soltar esas barreras para que puedan invertir lo más rápido posible. Son algunas de las cosas que yo tengo esperanza de que en esta licitación se ponga de esa manera, porque en la instrucción que emitió el Poder Ejecutivo yo pude leer que decía ahí que sobrepóngase el tema de recaudatorio sobre el tema de inversión. Por ejemplo, es una manera de hacerlo también. Hay muchos otros incentivos que tiene que hacerse, pero yo creo que el mayor incentivo es dejar que las empresas hagan lo que tengan que hacer en el menor tiempo posible. Que construyan infraestructura en el menor tiempo posible, porque si bien es cierto es un negocio, sí es cierto, a nadie queremos engañar o a nadie se quiere engañar, pero tengan claridad y tengamos claro que las empresas necesitan y quieren recuperar la inversión lo más rápido posible. Entonces a ellos les interesa construir la infraestructura de telecomunicaciones. Y creo que nosotros nos preguntamos, mire, ¿por qué no hay telecomunicaciones en las zonas rurales? Y la Universidad Nacional está a tal distancia que su nicho, digamos, o su función es dar educación a distancia, y las personas ahora requieren internet para eso. Y hay que analizar entonces las razones reales por las cuales no está llegando el internet a zonas rurales en el tiempo que nosotros deseamos. Esa sería, en resumen, mi respuesta. Ahora imagínense la respuesta larga. Me dicen que ya tengo que terminar, señores. Por ahí voy a andar si alguien quiere hacerme una pregunta extra. Entonces, de nuevo, muchas gracias, señores, a ustedes. Muchas gracias al máster Edwin Estrada. Realmente muy agradecidos por su participación y le entregamos un obsequio.